Muy buenos días. Mi nombre es Janet Gabriela Torres Hernández y voy a presentar el trabajo titulado Boridado y vainitizado sobre una fundición nodular convencional. Los coautores, María Guadalupe Díaz Reyes y el maestro en ciencias, Alejandro Altamirano Torres, pertenecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Las fundiciones son aleaciones hierro-carbono, con un contenido de carbono superior al 2% en peso, como podemos observar en el diagrama hierro-carburo de hierro, aquí en la derecha. Y se caracterizan porque el grafito se encuentra en forma esferoidal, como podemos ver en la microestructura de aquí abajo, lo cual se consigue mediante la adición de pequeñas cantidades de magnesio, cerio y otras tierras raras. Esta microestructura le provee buenas propiedades mecánicas, como alta ductilidad, resistencia y maquinabilidad. En cuanto a las aplicaciones, tenemos que se utilizan en la fabricación de válvulas, cuerpo de bombas, rodillos, y en el sector automotriz en piezas como bielas y cigüeñales, como aquí se ilustra. Al aplicar a una fundición nodular un proceso de austenización con posterior austenperizado, producirá una microestructura mixta que consiste en ferrita vainítica y austenita con alto contenido de carbono y nódulos de grafito dispersos en la matriz, como podemos observar en la microestructura de la derecha. Una fundición ADI presenta buena resistencia a la fatiga, alta tenacidad a la fractura y excelente resistencia al desgaste. Además, una fundición ADI presenta otras ventajas como baja densidad y menores costos de producción en comparación con el acero. Por ello, en el presente trabajo, nuestros objetivos son, por una parte, determinar la influencia del tiempo de permanencia en el espesor y morfología de la capa borurada y, posteriormente, evaluar la importancia del tiempo de permanencia a la temperatura de austenperizado en la microestructura final de la fundición nodular y su efecto en las propiedades mecánicas de dureza y microdureza de la capa. La metodología, consiste en cortar primeramente lo que es la pieza de fundición nodular en estas piezas rectangulares por medio de una cortadora de disco. Y posteriormente, estas piezas van a ser sometidas al proceso de borurado, el cual se lleva a cabo en un recipiente de acero inoxidable, en el cual se coloca primero aproximadamente de 2 a 3 centímetros de una cama de la mezcla borurante, la cual consiste de un 85% en peso de bórax y 15% de carburo de silicio. Y posteriormente serán totalmente cubiertas con la misma mezcla y el recipiente será tapado con arcilla. Finalmente se llevarán a una mufla a una temperatura de 950 grados Celsius por 4 horas y posteriormente serán enfriadas al aire. Una vez que se encuentran frías, para llevar a cabo lo que es el proceso de austenperizado, las muestras serán atadas con alambre para poder ser sumergidas en un baño de estaño líquido. Antes de esto, se llevarán a una temperatura de 950 grados Celsius por 3 horas en una mufla y posteriormente se someterán a lo que es el baño de estaño líquido, el cual se encuentra a 450 grados Celsius por 60, 90 y 120 minutos, con un posterior enfriamiento al aire. En cuanto a la caracterización, se llevó a cabo primero una preparación metalográfica de las piezas. Primero, un desbaste, el cual se lleva a cabo con diferentes papeles abrasivos y después se realizó un pulido de las piezas con alúmina para posteriormente revelar lo que es la microestructura de las piezas por medio del ataque químico, el cual se llevó a cabo con el reactivo nital al 2%, y finalmente poder observar mediante microscopía óptica lo que es la microestructura de las piezas, y una vez que se toman lo que son las fotografías, se evalúa la dureza de las mismas. En cuanto a los resultados, en la figura 1, inciso A, se observa la microestructura de la muestra testigo de la fundición nodular, la cual muestra una distribución uniforme de nódulos de grafito embebidos en una matriz ferrítico-perlítica. En el inciso B, podemos observar la microestructura de la fundición ya con un tratamiento de borurado por 4 horas,
la cual no presenta cambios significativos en la microestructura del núcleo en comparación con la testigo. Sin embargo, ya podemos observar la capa obtenida después del proceso de borurado, en la cual es distinguible una capa bifásica, compuestas por las fases Fe2b y Fb, con una morfología semiacerrada, y la cual presentó una dureza de 1554.3 en la escala Vickers. En la figura 2 podemos observar las microestructuras de las muestras boruradas por 4 horas y austemperizadas por diferentes tiempos. La primera de ellas corresponde a la capa superficial de la muestra borurada por 4 horas y posterior austemperizado a 450 grados por 60 minutos. Se observa que hay un decremento de la forma cerrada, lo cual afecta la adherencia de esta, haciéndola más susceptible a desprenderse de la superficie. Este cambio se debe que al someter la muestra a un subsecuente proceso de austenizado a 950 grados Celsius por 3 horas y con posterior enfriamiento en el baño de estaño por 60 minutos, se genera un proceso de difusión del boro de la capa superficial, donde se presenta el boruro Feb, a la capa interior compuesta por el boruro Fe2b, ocasionando un aplanamiento de la capa. En cuanto a la dureza superficial, la muestra borurada por 4 horas presentó una dureza promedio de 1554.3 en la escala Vickers, mientras que la muestra borurada y austemperizada por 60 minutos obtuvo un valor promedio de 1085 en la escala Vickers. Este cambio en la dureza se debe a las altas temperaturas de austenizado durante el tratamiento, que provocan una disminución en la concentración de boro en la superficie debido a la difusión, teniendo un decremento del boruro Feb e incrementando el boruro Fe2b, el cual presenta una menor dureza. A la derecha, en el núcleo, podemos observar una disminución en la cantidad de nódulos de grafito, comparada con la muestra solo borurada. Además, presenta una microestructura ausferrítica, es decir, la combinación de ferrita con morfología acicular en las zonas claras y austenita saturada de carbono en las zonas oscuras. La dureza de esta zona de la muestra fue de 442.8 en la escala Vickers. Para la muestra austemperizada por 90 minutos, se observa la periferia con una capa borurada difusa y no homogénea, con una interfase bien definida y presencia únicamente del compuesto Fe2b, lo cual se corrobora por una disminución en sus valores de dureza, con un valor de 1020.3 en la escala Vickers. Posteriormente, en la derecha, podemos observar el núcleo, en el cual se ve una matriz consistente en ferrita acicular y austenita saturada en carbono, que podemos observar en color oscuro, con presencia uniforme de nódulos de grafito. Con respecto a la dureza del núcleo, presentó un valor promedio de 361.67 en la escala Vickers, debido a la presencia de la fase ausferrita. Finalmente, para la muestra austemperizada por 120 minutos, podemos notar un decremento significativo de la morfología cerrada y no homogénea en la capa borurada sobre la subsuperficie del substrato. Con la aplicación del tratamiento de austemperizado, se genera una monocapa formada solamente por el boruro Fe2b. Lo anterior corrobora que la aplicación del tratamiento de austemperizado sirvió como un proceso de recocido de difusión, ocasionando la disminución en la dureza de dicha capa, cuyo valor fue de 1022 en la escala Vickers. En cuanto al núcleo del lado derecho, nuevamente, tenemos una matriz ausferrítica, es decir, tiempos mayores de austemperizado incrementan la cantidad de ausferrita transformada, la cual es más gruesa y rodean los nódulos de grafito. Lo anterior se ve reflejado nuevamente en los valores de dureza, que en este caso alcanzó un valor promedio de 342 en la escala Vickers. Finalmente, como conclusiones, tenemos que las condiciones de tratamiento térmico fueron adecuadas para la generación de fundiciones nodulares austemperizadas, ADI. Incrementos en el tiempo de permanencia a la temperatura de austemperizado aumentan la cantidad y el grosor de la ausferrita, disminuyendo la dureza del núcleo de las muestras. Finalmente, el tratamiento de austemperizado funciona como un proceso de recocido de difusión,
modificando la morfología de la capa borurada. Además, se generan capas monofásicas compuestas por el boruro de hierro Fe2B, ocasionando la disminución de la dureza de estas. Entonces, como conclusión, se logró incrementar la dureza de las piezas y con ello se incrementa lo que es la resistencia al desgaste de las mismas, además de reducir la fragilidad de la fundición. Finalmente, tenemos lo que es la bibliografía empleada durante la realización de esta presentación y agradecemos su atención.